¿Qué tal? Muy buenos días, profesor, doctor Carlos Manuel Aguilar Enríquez, a todos los presentes. Hoy nos encontramos y nos convocamos aquí para sustentar el trabajo de investigación tesis de Marx consistente en la conciliación, el arbitraje y las connotaciones con el Estado como ejes. Por favor, siguiente diapositiva. Para ello, tenemos la realidad problemática que nos conllevó más o menos junto con la justificación a realizar la investigación. Tenemos cuatro ideas principales, que a primera vista es un análisis de datos de un estudio de la Contraloría General de la República, en el cual el 70%, del cual se extrae que el 70% de los conflictos sometidos a arbitraje, que es como que el Marx preferido, por decirlo así, en tanto esta materia, eran pérdidas para el Estado. El 30% restante no necesariamente eran ganancias, eran como acuerdos parciales y no era como ganancia total para el Estado. Entonces, a nosotros nos preocupa un poco esta cifra, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Aparte, claro, como segundo eje tenemos que el arbitraje es un gasto de tiempo y si no da resultados positivos también es de dinero. Entonces, de un análisis de un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, su centro del arbitraje, denotaba que los conflictos mayormente sobrepasaban los 50 millones o una cifra por ahí, hasta más, si no me equivoco. Entonces, si el Estado gastaba ese presupuesto en arbitraje y el 70% no eran ganancias, entonces se podía buscar otras formas, ¿no? Eh, y bueno, una forma de satisfacer los intereses de forma bilateral y no perder tanto como representan los datos del primer párrafo, como podrán ver ahí en la diapositiva. Y el tercero es que el arbitraje coopera ipso iure. ¿Qué quiere decir? Que opera de pleno derecho. Es decir, si no se concibe al inicio del contrato como una forma de resolución de conflictos, simplemente opera de forma automática, no como la conciliación, que ni siquiera es un requisito de procedibilidad para estos hechos, ni siquiera tampoco opera ipso iure. Entonces, se nota más o menos cómo se le otorga jerarquía al arbitraje y no se le otorga jerarquía a la conciliación, que es como que un trato más directo, ¿no? Tercero, no, y finalmente, disculpen, tenemos que sobresale la pregunta acerca del análisis costo-beneficio que se hace referencia en la ley de conciliación, en la ley que digo de contrataciones con el Estado. Ese análisis costo-beneficio generaba una cierta preocupación por cuando habían estudios dogmáticos de ciertos juristas, muy reconocidos, claro, de varios que decían, o mejor dicho, determinaban que ese análisis costo-beneficio y la responsabilidad funcional generaban un temor en el funcionario, el cual devenía pues en un incorrecto análisis costo-beneficio y que pues, elegían o iban a lo seguro, por decirlo de esa forma, ¿no? Y como iban a lo seguro, pues elegían el arbitraje. Esa es la realidad problemática. Ahora, la justificación que encontramos en la siguiente diapositiva nos trae también tres ejes, de los cuales tenemos tres planos o en uno de los ejes. ¿Y qué? ¿Y de qué deviene? De un desbalance negativo, un desbalance que ha demostrado que el arbitraje no consigue muchos resultados beneficiosos para el Estado. Entonces, esos planos son planos económicos, sociales y jurídicos. Económicos, sociales que se van a juntar, por cuanto el económico nos referimos al tema presupuestario. Si se gasta mucho y no se otorgan resultados del 70% al menos, para el Estado, entonces ese gasto presupuestario, que son millones, se van y se pierden, ¿no? Entonces, ese gasto o ese presupuesto que podríamos recuperar generando recomendaciones, conclusiones, para mejorar la ley de repente y mejorar estos mecanismos jurídicos, pues podría reinvertirse en diferentes carteras para dignificar al hombre como interés y tutela del Estado y de la sociedad. Entonces, un poco como que iban enlazados los tres planos, ¿no? Tanto económico, social y jurídico. Entonces, creemos que en esta investigación, mediante el uso de la dialéctica, el tesis, antítesis y síntesis, podremos llegar más o menos contrastando a ciertas recomendaciones para poder mejorar este mecanismo y este sistema. Y poder, como dije, darle una mayor efectividad a los tres planos ya mencionados. Ahora, la formulación del problema que está en una diapositiva anterior, tenemos de qué manera el desuso de la conciliación extrajudicial eh, por el uso del arbitraje, porque se le otorga primacía, como ya he mencionado, en materia de contrataciones estatales, incide en la tutela de los intereses del Estado y de la sociedad, ¿no? Esa tutela, como dije, la dignificación del hombre. Entonces, generamos aquí en esta formulación del problema, como podrán entender, un aspecto muy general, una pregunta muy general, para poder abarcar un plexo de temáticas muy diferentes y pues especificar en algunas y muchas al mismo tiempo. Entonces podemos pasar y claro, en las siguientes diapositivas podremos encontrar
al menos lo que nosotros vamos a revisar a lo largo de toda la investigación, que son los objetivos. Un objetivo general, 4 específicos, del cual el objetivo general es muy parecido, obviamente, a la formulación del problema, que es determinar de qué manera este desuso y subsidiariedad, entiéndase accesoriedad o subordinación de la conciliación extrajudicial en materia de contrataciones estatales, inciden en la tutela de los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, de ahí cada objetivo va a ayudar a reforzar la tesis. Entonces, el primer objetivo específico, analizar la conciliación extrajudicial como un marx. Ya tenemos uno. Segundo objetivo sería analizar la ley de conciliación y su reglamento como debería de ser. Tercer objetivo específico, analizar la conciliación extrajudicial y el arbitraje, dos juntos, pero en materia de contrataciones con el Estado. Y el cuarto objetivo es determinar cuáles son los intereses del Estado y de la sociedad para determinar la misma tutela que debemos entender para generar un mejor, un correcto funcionamiento. Es así que, pasando diapositiva, ya ahí explicaba la parte introductoria, tenemos una hipótesis que es una hipótesis negativa. Una hipótesis negativa que demuestra, o que intentamos nosotros entender, de que el desuso de la conciliación extrajudicial sí incide en la tutela de los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, incide, es una hipótesis negativa. Una hipótesis que va a reforzarse en el transcurso de toda la investigación, con las ideas que vengan a través de cada objetivo, su discusión y su triangulación. Así explicada, como dije, la parte introductoria, terminada, puedo poder ceder el paso al compañero Pajares para que pueda comenzar con la explicación de cada uno de los objetivos, empezando por el general. Así que, Pajares, por favor, te doy el paso. Muchas gracias, compañero, por el pase. Acá continuando con las diapositivas, vamos a hablar sobre tanto la triangulación y discusión de los resultados de los 5 objetivos que ya habías explicado. Bueno, comenzando con el objetivo general, acá se han usado 3 instrumentos. Primero, un análisis legislativo consecuente de un análisis en base a las entrevistas y encuestas hechas a personas, expertos que tienen conocimientos sobre la materia en sí que estamos hablando. Pero vamos a comenzar con el análisis legislativo. Acá tenemos a lo que viene a ser la ley de contrataciones del Estado, la ley del arbitraje y ley de la conciliación, que son, por decir, los ejes principales que han guiado esta investigación. Pues lo que estamos buscando aquí a través de este análisis es determinar cuál ha sido la voluntad del legislador para determinar tanto la conciliación y el arbitraje en relación a las contrataciones para el Estado. Y bueno, abarcando de manera breve y concisa lo que viene a ser entrevistas y encuestas, hay una coincidencia, pues tanto los expertos consideran que la conciliación no es tanto un Marx que podría verse o ayudar del todo a lo que viene a ser contrataciones del Estado, ¿no? Y considera que sí se presenta un desuso de ello, siendo el arbitraje mucho más, por decir, tener más énfasis en ello. Bueno, como postura, consideramos que la conciliación en cuestión de controversias del Estado sí mantiene un desuso, pero este es parcial, no es, totalmente, no es un desuso total debido a la voluntad del legislador y a cómo es más práctico para las partes irse a un arbitraje y resolver conflictos de contrataciones del Estado a comparación de una conciliación, lo cual no lo vuelve totalmente inútil, sino en un desuso parcial. Dicho ello, voy a continuar con la discusión, que abarca 2 puntos que ya había mencionado, que viene a ser la amplia regulación del arbitraje a comparación de la conciliación en contrataciones del Estado, y por último su desuso parcial, pues en la misma ley de contrataciones para el Estado destacamos que el arbitraje presenta una regulación mucho más amplia y práctica a comparación de la conciliación, dando así este desuso parcial que estamos afirmando. Ahora daré paso para que se explique los objetivos específicos. Gracias, compañero, por el pase. Bueno, continuando con el esquema acerca del análisis del primer objetivo específico, respecto a lo que confiere al análisis legislativo, se ha analizado la ley 2687-2, Ley de Conciliación, en donde se puede inferir que la conciliación es una institución por la cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial con el fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Es de carácter obligatorio porque requiere un requisito, porque es requisito antes de ingresar a un proceso judicial, aparte que señala pautas, reglas, como para la realización de la audiencia de conciliación. Ahora, concerniente a las entrevistas, los expertos
señalan diferentes opiniones. Por un lado, se considera que la conciliación se podría hacer eficaz, sí podría ser eficaz como un mecanismo de solución de controversias de contrataciones con el Estado, de modo que mediante la conciliación se pueda llegar a acuerdos. Por otro lado, consideran que no sería lo más adecuado recurrir a este medio por razón de que en muchos casos es muy difícil alcanzar un acuerdo con el Estado, además de que existen casos como el contrato de obras donde necesariamente tienen que recurrir al arbitraje. Ahora, en el punto de encuestas, pues tenemos a la gran mayoría, que equivale a un 82%, que consideran que actualmente la conciliación sí es un mecanismo idóneo para resolver controversias en materia de contrataciones estatales, a diferencia de un 18% que opina lo contrario. De manera grupal, nuestra postura es que la conciliación extrajudicial como un medio de solución de conflictos es adecuado, es rápido, es económico, y ya que es un medio donde se usa el diálogo directo entre las partes, permitiendo superar diferencias y llegar a acuerdos donde se satisfacen las necesidades de ambas partes. Y con respecto a las contrataciones del Estado, si bien es cierto, existe mucha controversia sobre si es idóneo o no, este tendrá que depender del caso y llevar a un análisis para que se considere si es viable o no. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, de la discusión respecto al primer objetivo, el debate es en los siguientes dos puntos. Primero, se establece la definición de la conciliación y lo que implica determinándose que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por lo que resulta ser un recurso muy útil para resolver conflictos que versen en distintos temas. Por medio de ella, pues se busca ajustar los ánimos de quienes tienen un conflicto derivado de sus posiciones opuestas con la finalidad de encontrar una solución. De igual manera, en el segundo punto tenemos que en el Perú este mecanismo puede ser utilizado para dar solución a diversos tipos de conflictos, dadas sus características económicas y diferencias entre otros procesos. Una de las principales ventajas, la cual está estrechamente ligada a principios de celeridad y economía, que permite pues realizar el proceso de manera más rápida, eficaz. Y por otro lado, pues al analizar el ordenamiento jurídico peruano, el cual como una de las clases de conciliación tenemos a la conciliación extrajudicial, la que en algunos casos establece, bueno, en algunos no todos los casos establece como requisitos para ingresar al proceso judicial, y para que este proceda. Por otro lado, esta conciliación judicial, la cual se puede solicitar a pedido o de parte o de oficio durante cualquier etapa del proceso judicial, siempre y cuando el juez no haya emitido una sentencia, por lo cual le doy pase a mi compañero para que siga con la exposición del segundo objetivo específico. Gracias. Bueno, en este objetivo específico tenemos algo muy sucinto, muy rápido. Me quiero centrar en el análisis legislativo. Ya sabemos que encontramos principios, órganos competentes, tipos de conciliación, materias conciliables, de las cuales no está determinada directamente o explícitamente las condenaciones con el Estado, sino que se puede inferir más o menos de las cuantías, de las cuestiones patrimoniales, etc. Pero bueno, en fin. Entrevistas nos acotaron la importancia de una conciliación parcial, ¿no? Se acotó también el pacto ex ante para su consideración como Marx, porque se notaba la jerarquía que tenía el arbitraje. Pero ¿por qué digo que me quiero centrar en las encuestas? Pues porque hay un 58% de personas que consideran que la actual regulación es eficaz y eficiente, mientras que un 42% considera lo contrario. Pero me quedo con ese 58%, que es más de la mitad. De repente no por tanta diferencia, pero es más de la mitad. ¿Por qué me centro en esto? Porque luego, y agarrando un poco el objetivo específico número 3 de un análisis de las encuestas también, me disculparán, pero quiero contrastar. De ese 58% del objetivo específico número 3, hay un 80% que considera que la conciliación sí está en desuso. Entonces, si hay un 80% de que dice que la conciliación sí está en desuso y un 58%, que es un poco más de la mitad, que dice que sí es eficaz y eficiente, entonces, contrastando, no se entiende por qué no se usa la conciliación en contradicciones con el Estado, o no se le otorga una primacía, una jerarquía, una operación ipso iure, ¿no? Esas cuestiones. Entonces, ese contraste
genera una contradicción en esa orientación de respuestas. Desde el ámbito legislativo otorga eficacia, entonces, ¿por qué en el ámbito práctico o pragmático no se juega con las mismas reglas o los mismos papeles en cuanto, hablando de eficiencia? Claro. Entonces, el segundo objetivo específico de la conciliación y su reglamento, pues tomamos en cuenta consideraciones de caducidad, un pacto ex ante, la conciliación parcial, que puede ser también una gran solución, pero que mayormente se prefiere ir directo, de plano, al arbitraje, y no de repente llegar a una conciliación parcial, que sería un trato al menos bilateral, una satisfacción bilateral para conservar algunos de los intereses del Estado, al menos, mínimo, ¿no? Entonces, con esa postura, que creemos nosotros, sí es eficiente la ley de conciliación, pero bueno, necesita algunos arreglos, algún impulso legislativo para que en el aspecto pragmático pueda aplicarse de forma correcta. Sería la postura que tendríamos respecto a este segundo objetivo, ¿no? Pasando obviamente a la discusión de estos resultados, tenemos 3 puntos. Primero, no hay una acotación, como mencioné anteriormente, en la ley de conciliación acerca de las materias conciliables como condenaciones del Estado, sino que se infiere intrínsecamente. Segundo, que se entiende que el funcionario debe hacer un análisis costo-beneficio, pero que este genera un temor, de acuerdo a análisis doctrinarios, de acuerdo también a las entrevistas que se nos dejó por ahí algunos datos acerca de la problemática, acerca del funcionario y del ir a lo seguro, por decirlo así. Entonces, esa responsabilidad funcional debe ser un poco mejorada o optimizada para poder darle mayores herramientas al funcionario y poder conseguir la mayor de los intereses del Estado. Y tercero, que el arbitraje opera ipso iure. Como ya mencionamos, creemos también que no debe darse primacía a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, sino que debe darse primacía a todos, al mismo. Entonces, no puede haber uno que sí tenga una mayor jerarquía, otro que no, cuando los dos pueden tener soluciones, o mejor dicho, respuestas beneficiosas para el Estado, ¿no? Ya la discusión respecto al segundo objetivo y todo lo que hemos obtenido, para no olvidar el contraste. Así que bueno, proseguimos con el tercer objetivo específico. Con respecto al tercer objetivo, también se busca analizar bajo un análisis legislativo de entrevistas y encuestas. Al anterior que, por ejemplo, en el análisis legislativo se analizó la ley de contrataciones del Estado, la ley general de arbitraje y la ley de conciliación. Esto con el fin de localizar qué es lo que se entendía por un proceso dentro de las contrataciones del Estado con respecto al arbitraje y de la conciliación. Es así que se puede determinar que el arbitraje cuenta con una mayor regulación que la conciliación. Sin embargo, esto no quiere decir que este mecanismo no sea idóneo. Con respecto a las entrevistas, también se logró identificar casi el mismo punto, ya que el arbitraje se usa en mayores casos por la gran regulación que tienen las contrataciones del Estado. Pero esto no quiere decir tampoco que la conciliación no sea utilizada, porque es utilizada, pero en menor medida. En cuanto a las encuestas, el 58% consideró que el arbitraje es el medio más idóneo, y eso también en parte podría ser considerando que tiene una mayor regulación, como ya lo mencioné. Sin embargo, el 42% también consideró que la conciliación puede ser un medio idóneo para resolver una controversia en este tema de contrataciones públicas. Con respecto a la postura, consideramos que tanto la conciliación extrajudicial como el arbitraje son dos métodos totalmente útiles para poder resolver un conflicto con respecto a las contrataciones del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el arbitraje puede llegar a ser un proceso más trabajoso, más costoso, de mayor duración. Es por eso que puede existir la posibilidad de que la conciliación extrajudicial sea usada en mayor medida de lo que se utiliza. Eso también conllevaría que requiera de una mayor regulación que en estos casos no hay. Siguiente diapositiva. Con respecto al tercer objetivo específico, fue necesario establecer un contexto, primeramente en cuanto a las contrataciones del Estado, por lo cual se determinó que estos son una serie de actos administrativos que se encuentran referidos a crear un vínculo jurídico entre una persona con el Estado. Es por esto que este vínculo se materializa por medio de un contrato que tiene la finalidad de proveer bienes, obras o servicios. Así también se identificó distintos principios bajo los cuales se rige la contratación del Estado y diferentes métodos como la licitación pública o el concurso público. También, como ya lo mencioné, se analizó la ley de conciliación del Estado y en el artículo 7, donde se establecía que son materia de conciliación las pretensiones que versen sobre derechos disponibles de las partes. Así también se regula en las contrataciones del Estado en su ley que estas controversias pueden ser resueltas ya sea mediante una conciliación o un arbitraje, pero como ya lo dije,
El problema radica en que el arbitraje tiene una mayor regulación que la conciliación, es por eso que se usa en mayor medida. Y por último, como la ley lo establece, cuando surgen estas controversias de contrataciones públicas, se recomienda que se utilice un arbitraje institucional, y esto queda en evidencia que, como ya lo dije, tiene una mayor regulación, abarca mayores supuestos, que la conciliación, sin embargo, este mecanismo no deja de ser idóneo también para estas controversias. Doy paso al siguiente objetivo. Como cuarto objetivo específico, tenemos el determinar cuáles son los intereses del Estado y de la sociedad. Para esto, como instrumentos, hemos usado al análisis legislativo, las entrevistas y las encuestas. En tanto al análisis legislativo, podemos decir que la ley número 26850, que es la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, fue un gran pilar para el inicio de la preocupación por parte de la administración pública para la defensa de los intereses y de la sociedad, dado que si bien el Perú es uno de los mejores lugares para realizar procesos arbitrales, también es uno de los que más pierden estos, hecho que demuestra un gran punto de inflexión tanto en el órgano estatal como en la sociedad, a la cual se encarga de satisfacer. En las entrevistas tenemos que, en base a estas, coincidimos totalmente en que no se satisfacen los intereses públicos, ya que el Estado mantiene este interés en el olvido, además de recargar que una controversia entre estos impide una correcta tutela de intereses y de derechos. En tanto a las encuestas, el 84% de los encuestados consideran que no se defienden o satisfacen los intereses, mientras que un 16% considera una satisfacción plena de estos. Es así como llegamos a la postura de que consideramos que luego de estos instrumentos se llega a coincidir que ni en nuestro Estado ni en nuestra sociedad se llegan a satisfacer los intereses, lo cual demuestra una gran desconfianza por parte de la población y de los expertos en la materia, ya que lo consideran en el olvido. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la discusión de este objetivo, tenemos primero que el Perú si bien es uno de los países con mejor lugar para realizar procesos arbitrales, este conlleva también muchas pérdidas, siendo un punto así de inflexión en el Estado y en la sociedad. Es por ello que se desarrolla la ley número 26850 para intentar modificar estas falencias. A su vez, en esta tenemos que el interés no es solo de uno, sino de múltiples agentes presentes, tanto la parte de agentes presentes en la contratación pública, los contratistas, la entidad pública contratante, la sociedad en general, los destinatarios directos del objeto del contrato, entidades estatales que tienen injerencia a nivel de control, supervisión y fiscalización, y la comunidad internacional. Y segundo, que pese a este esfuerzo, tenemos que el Estado sigue implementando el arbitraje como una medida principal. Y es así como sugerimos que se use otro método de contrataciones, tanto así como sugerimos en esa tesis que vendría a ser la conciliación extrajudicial, ya que genera menos gastos y así multiplica un poco la ganancia tanto en las obras y en las contrataciones públicas. A continuación le daré pase a mi compañera para continuar con las conclusiones y recomendaciones. Bien, de todo lo expuesto, tenemos las siguientes conclusiones. Se concluye que la conciliación se encuentra en desuso en relación a los conflictos que surgen de las contrataciones con el Estado, lo cual se debe a la poca regulación en esta materia. Sin embargo, la conciliación en estas controversias resulta ser un buen método y muy eficiente para llegar a una solución. Segundo, la conciliación presenta menor regulación normativa a comparación del arbitraje en relación a los conflictos de contrataciones estatales, por lo que se encuentra en un desuso parcial al ser el arbitraje el medio predilecto de selección para este tipo de conflictos. Tercero, la conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos del cual dependerá del caso concreto para llegar a una solución, entre los que se puede encontrar a las contrataciones con el Estado. Cuarto, se concluye también que la conciliación como el arbitraje se encuentran contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado, pero la diferencia radica en que el arbitraje se encuentra
más regulado. Sin embargo, la conciliación podría llegar a ser un método más idóneo teniendo en cuenta los costos, la rapidez, entre otras ventajas. Y por último, tanto en nuestro Estado como en nuestra sociedad, los intereses no son respetados y dan paso a una mala tutela de los mismos. Sin embargo, la conciliación podría llegar a ser un método más idóneo teniendo en cuenta... ay, no, me confundí. Ay, no. Si bien se tiene una buena concepción por parte de la teoría y una buena estimulación en la ley, esto no resulta ser suficiente para evitar que se manifieste preocupación por cada uno de los contratos celebrados por el Estado. Siguiente diapositiva. En cuanto a las recomendaciones, como grupo de todo lo evaluado, recomendamos que se aplique con mayor regularidad la conciliación extrajudicial, ya que puede llegar a ser efectiva en igual medida que el arbitraje. También sugerimos que se apliquen en más conflictos la conciliación extrajudicial para que se cambie el concepto y el desuso de este medio alternativo de solución, buscando que a través de este medio se cumpla con proteger los intereses del Estado. También recomendamos que se adecue la aplicabilidad a los conflictos que derivan de las contrataciones con el Estado y así generar equidad tanto a lo largo del procedimiento como cuando se busquen soluciones al conflicto. También se recomienda que se emplee en mayor medida la conciliación en las contrataciones estatales, teniendo en cuenta la rapidez y sencillez que esto implica, lo cual implicaría también establecer una mayor regulación para la conciliación en esta clase de conflicto en específico. Por último, recomendamos que dentro de este ambicioso y minucioso trabajo se desea que haya una mejora en cuanto a este tema. Por lo tanto, recomendamos a los estudiantes de diversas universidades tengan interés en el tema exhibido para así lograr un mejor entendimiento y comprensión de esto. Eso sería todo. Gracias.